Bienvenido al grupo de los arquidiotas. El día de hoy hablaremos sobre las torres satélite por el arquitecto Luis Barragán. Pero, ¿quién es Luis Barragán? Hablemos de ese tema. Luis Ramiro Barragán Morfín nació en 1902 Guadalajara, México, dentro de una familia de tradición rural. Estudió ingeniería y obtuvo su título a los 23 años, pero su formación como arquitecto fue principalmente autodidacta. Luis Barragán no destacó por desarrollar una arquitectura basada únicamente en la función o en la tecnología. Su arquitectura se caracterizaba por el uso de geometrías simples, muros, colores intensos, luz, agua, jardines y espacios de contemplación. A través de estos usos y elementos buscaba generar emociones y experiencias. En 1980 recibió el premio Pritzker, convirtiéndose en el primer arquitecto mexicano en obtener este reconocimiento. En sus últimos años, Barragán continuó siendo una figura muy importante de la arquitectura, aunque su salud se fue deteriorando en 1988, cuando tenía 86 años. Luis Barragán falleció el 22 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México a los 86 años. Su muerte marcó el final de una vida de uno de los arquitectos mexicanos más influyentes del siglo XX. Las torres satélite. Las torres de satélite, una de las obras más importantes de la arquitectura moderna mexicana y al mismo tiempo una de las intervenciones urbanas más reconocibles de México. Ubicación. Las torres de satélite se encuentran en la ciudad satélite en el Estado de México y fueron construidas entre 1957 y 1958. ¿Quiénes hicieron posible la creación y construcción de las torres de satélite? La obra fue realizada principalmente por el arquitecto Luis Barragán y el escultor Matías, con la participación del artista Jesús alias Chucho Reyes Ferreira. ¿Cuál es el concepto y el propósito por el cual construyeron las torres satélite? A primera vista podemos pensar que simplemente se trata de 5 grandes torres de colores, pero detrás de ellas existe una intención arquitectónica mucho más compleja. Para comprender las torres, primero debemos situarnos en el México de la década de 1950. Durante este periodo la Ciudad de México estaba experimentando un importante crecimiento urbano, la población aumentaba y la ciudad comenzaba a extenderse hacia nuevas zonas. Dentro de este proceso surgió el proyecto de la ciudad de satélite, una nueva urbanización ubicada en el norte de la Ciudad de México y relacionada con el trabajo urbánico de Mario Pane. La intención era desarrollar una nueva zona residencial que tuviera una identidad propia, y aquí aparece Luis Barragán. Barragán recibió el encargo de diseñar un elemento monumental que marcaba el acceso a esta nueva ciudad, es decir, las torres no surgieron como un proyecto aislado, fueron pensadas desde un principio como parte de la estrategia urbana. Este conjunto en un inicio estaba pensada como las 5 torres de mayor altura. Ha pasado a la historia no solo por un impacto visual, sino que también por un símbolo de la colaboración entre los arquitectos y artistas en México del siglo XX. ¿Cuáles son las medidas de las torres? Torre de satélite roja. Tiene una altura de 43.76 metros, un ancho y largo de 14.88 metros. Torre de satélite blanca. Tiene una altura de 37.47 metros, un ancho y largo de 7.07 metros. Torre de satélite azul. Tiene una altura de 36.14 metros, un ancho y largo de 13.47 metros. Torre de satélite amarilla. Tiene una altura de 31.42 metros, un ancho y largo de 25.86 metros. Torre de satélite blanca 2. Tiene una altura de 53.89 metros, un ancho y largo de 11.93 metros. Pero en realidad, ¿cada torre cumple con una función especial? La respuesta es no. Las 5 torres de satélite no fueron diseñadas para cumplir funciones diferentes como oficinas, viviendas o miradores. Su función principal era escultóricas y urbanas, servir como un gran hito visual que marcaba la entrada a Ciudad Satélite y pudiera verse desde el periférico. Originalmente se plantearon 7 torres, pero finalmente se construyeron 5.
La intención era crear una composición dinámica que cambiara visualmente conforme el automóvil se acercaba y pasaba junto a ellas. No pregunten de este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago, miren lo que yo vi. Luis Barragán.